Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 529 y vamos pues a repasar en esta primera parte de esta semana las noticias más interesantes que han surgido estos últimos 7 días en relación a la profecía, noticias que vienen a confirmar el cumplimiento en nuestros días de las profecías de la Biblia, esas antiguas profecías que nos hablaban de los fines de los tiempos. Nosotros hemos querido titular esta vez pues, la conferencia de esta manera: aviones F-35 contra el tercer templo. Bueno, desarrollaremos pues, este titular en la noticia que os traemos. Cuando aparezca en pantalla la comentaremos, porque realmente pues, es una noticia interesante para reflexionar acerca de todo esto. Empezaremos nosotros la conferencia pues, por esta primera noticia, esta noticia que surgió el 21 de noviembre, que nos decía lo siguiente: Trump anuncia nuevas perforaciones de petróleo en millones de acres frente a California y Florida. California no otorgaba nuevos arrendamientos en aguas federales desde 1980 y Florida estaba cerrada a perforaciones federales desde 1995. Os hemos seleccionado esto. La administración del presidente Donald Trump ha anunciado este jueves un plan para permitir nuevas perforaciones petrolíferas frente a las costas de California y Florida, una medida que busca expandir la producción energética estadounidense tras décadas de restricciones en estas zonas marítimas. California no otorgaba nuevos arrendamientos en aguas federales desde mediados de la década de 1980, mientras que Florida y la parte este del Golfo de México estaban cerradas a perforaciones federales desde 1995. Tras preocupaciones por posibles derrames de petróleo. Bueno, desde luego vemos cómo Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, pues ha puesto la directa. La nación se está fortaleciendo a todos los niveles, se han dejado pues de lo políticamente correcto y han ido pues a lo que tienen que ir, que es a reforzar pues la nación por todos lados, a nivel económico, a nivel pues en fin, armamentístico, a nivel político, a todos los niveles, ¿no? Bueno, esto viene desde luego pues a cumplir una vez más pues una de estas antiguas profecías, concretamente la que encontrábamos en Apocalipsis 13:11, donde se nos decía que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, esta profecía, pues como ya hemos explicado muchas veces, hacía referencia a una nación que surgiría de un lugar desierto, poco habitado, y que empezaría hablando como cordero, por tanto sería una nación puramente cristiana, basada en la Biblia, pero que al cabo de los años acabaría hablando como un dragón, acabaría hablando como el dragón que va a venir antes de la segunda venida de Cristo, haciéndose pasar por Cristo, va a ser ese anticristo. Por tanto, Estados Unidos sería ese poder que ayudaría a crear ese nuevo orden mundial necesario para dar la bienvenida al anticristo. Bueno, Estados Unidos, por tanto, en lo que estamos viendo hoy en día, cómo se está reforzando por todos lados, también a nivel económico, a nivel energético, pues vemos cómo la nación está adquiriendo unas dimensiones impresionantes, cumpliendo pues esta profecía, entre otras. Una nación que, desde luego, pues ahora mismo, para traer este nuevo orden mundial, también está en la labor de apoyar al Estado de Israel para que construyan ese tercer templo que quieren construir en Jerusalén. Ya nos decía Amós 8:3 que en el final de los tiempos habría un tercer templo en funcionamiento. Cuando leíamos: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. En las escenas de los fines de los tiempos habría un tercer templo en marcha, un tercer templo que va a construir Israel, y por eso Estados Unidos está dando soporte pleno a la nación de Israel para que construyan ese tercer templo. Veamos, si no, las noticias pues, que han surgido esta semana también en relación a Israel, cómo está pues, realizando una labor impresionante en todas esas zonas musulmanas para debilitar al Islam y así poder avanzar en su proyecto de derribar las mezquitas de la Roca de Al-Aqsa y construir ahí el tercer templo. Vemos cómo, por tanto, esto solo lo podría hacer con el soporte pleno de Estados Unidos. Israel por sí solo no tiene la capacidad de enfrentar una empresa de tal envergadura. Vayamos a ver los titulares, las noticias que os traemos esta semana. Una nueva oleada de bombardeos israelíes mata 32 personas en Gaza, 12 de ellas menores. Israel ataca también el sur del Líbano, pese a la vigencia de un alto el fuego desde hace un año.
Netanyahu visita un territorio ocupado por el ejército hebreo en el sur de Siria. Bueno, pues Israel no para aún y estos planes de paz que ha ido levantando por todos lados, puntuales en estos tiempos, en estos momentos me refiero, que sabemos que van a durar poco, bueno, ellos no siguen, sin embargo, de atacar a sus enemigos. Una oleada de bombardeos del ejército israelí en toda Gaza ha matado este miércoles al menos a 20 personas, entre ellas 3 niños, y decenas han resultado heridas, han informado fuentes sanitarias. Desde el inicio del frágil alto el fuego entre Israel y Hamás el 10 de octubre del pasado octubre, Israel ha seguido lanzando ataques que han matado a casi 300 personas, según el gobierno gazatí. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las fuerzas de defensa israelíes que operaban en Jan Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo del alto el fuego. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza, ha informado el ejército a través de su cuenta de X. Bueno, pues Israel no ha dejado de atacar Gaza, aun y ese plan pues, incipiente que hay sobre la mesa. También esta semana salía esta noticia. Israel bombardea al sur del Líbano tras ordenar evacuar una aldea a pesar del alto el fuego. El ejército de Israel anunció el inicio de una serie de bombardeos en el sur del Líbano este miércoles, después de ordenar la evacuación de una aldea en la zona y a pesar del alto el fuego en vigor con el grupo chií Hezbollah. El ataque se produce después de que Israel bombardeara en la noche del martes el mayor campamento de refugiados libanés, matando a 13 personas según las autoridades de este país. Bueno, la gente está muriendo como moscas, y eso que hay paz, imaginemos pues si hubiera guerra. El ejército israelí aseguró que el lugar bombardeado se trataba de un complejo de entrenamiento del grupo islamista palestino Hamás, algo que esta organización ha negado. Desde que el alto el fuego entre Hezbollah e Israel en el Líbano entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, el ejército israelí ha bombardeado casi a diario el país vecino, en el que ocupa además varias posiciones acerca de la divisoria, alegando combatir contra los intentos de rearme de Hezbollah. También en este mismo sentido, ¿no?, ha habido pues, otro ataque en Líbano por parte de Israel. Israel elimina al número 2 de Hezbollah en un bombardeo sobre Beirut que deja otros 4 muertos y 28 heridos. La milicia chií confirma la muerte del que fuera su jefe de Estado Mayor, Haitham Ali Tabatabai. Netanyahu ha reivindicado que no necesita aprobación externa para atacar a Hamás y a Hezbollah. Os hemos seleccionado esto. Nos dice el gabinete israelí, asegura que Ali Tabatabai había estado liderando el desarrollo y rearme de la organización terrorista y Netanyahu ordenó el ataque. Todo lo que dicen sobre que debemos obtener aprobación para esto, bombardeos de uno u otro lado, es simplemente una completa mentira. Actuamos con total independencia. Las fuerzas de defensa de Israel toman medidas inmediatas para frustrar ataques, ha afirmado Netanyahu, en lo que parece una nueva alusión al gobierno de Estados Unidos. El ataque directo se ha producido pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024. Desde esta fecha se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del entendimiento entre ambos países, detalló el jueves un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Por su parte, el grupo islamista Hamás ha condenado la muerte de Tabatabai y ha dicho que Israel busca arrastrar al Líbano y a la región a un nuevo enfrentamiento para su propio beneficio. Bueno, Israel pues, no deja pues, de seguir con su agenda pues, que contempla la creación del Estado de Israel, que ya pues, lo consiguió en 1948 con la ayuda pues, de este Estados Unidos hablando como dragón, que fue una pieza clave para posibilitar eso. También está siguiendo en su empeño de construir ese gran Israel, que tiene que abarcar varias de las naciones vecinas suyas, y también, pues finalmente, el objetivo final, el colofón de todo esto, que va a ser la construcción del tercer templo, porque ya sabéis pues, que Israel, que no aceptó a Jesús como el Mesías que tenía que venir, pues está esperando todavía su Mesías y piensa que si no está el tercer templo construido, pues ese Mesías no va a venir. Entonces, pues ellos están en ese empeño, en esa labor. Bueno, a Irán, desde luego, todo esto pues, no le hace nada de gracia, tampoco el ataque que ha servido para descabezar una vez más a Hezbollah. Nos dice el siguiente titular: la Guardia Revolucionaria de Irán pide venganza tras la muerte del número 2 de Hezbollah en un ataque israelí. Bueno, Irán, que es pues, uno de los actores principales de oposición en Oriente Medio a las intenciones de Israel,
bueno, muchos lo señalan como pues, el máximo poder, el máximo peligro que deberá de enfrentar Israel estos próximos años. Sabemos que Israel, por profecía, se va a enfrentar no solo a Irán, sino también a Rusia, en esas profecías de Gog y Magog, que salían pues, en el libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39. Bueno, pero, por tanto, se señala a Irán como uno de esos actores principales que se va a oponer pues, a los planes, ¿no? A los planes de la nación de Israel. Sin embargo, Irán cada vez está más debilitado, aunque sin duda va a jugar su papel antes de que se firme pues, ese nuevo orden mundial por el cual están trabajando las naciones occidentales y en el cual Irán también va a tener que entrar, le guste o no le guste. En todo caso, Irán pues, lo está pasando mal. Vamos a leer esta noticia. Nos dice: Teherán se queda sin agua. Irán se plantea trasladar su capital por la sequía y la sobrepoblación. La posible evacuación de la ciudad de 17 millones de habitantes lleva meses sobre la mesa del gobierno, pero las autoridades consideran que la situación es ya insostenible. Os hemos seleccionado esto. Nos dice: Teherán se queda sin agua. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha vuelto a plantear evacuar la capital del país, que acoge a 17 millones de habitantes, por la escasez de este bien de primera necesidad. El mandatario alertó hace 2 semanas de la posibilidad del traslado, cuando los principales embalses que abastecen la ciudad registraban unas cifras inferiores al 5% de su capacidad. Este jueves, sin ningún plan sólido sobre la mesa, ha vuelto a advertir de que no hay otra opción. En julio ya avisaban de que las reservas nunca habían sido tan bajas y desde entonces ha llovido un 40% menos de lo habitual. Este es el 6º año consecutivo que Irán sufre sequía, algo que no ocurría desde hace 6 décadas. Entre el 23 de septiembre y el 7 de noviembre, las precipitaciones se redujeron un 85,7% en todo el país y un 95,8% en la capital, según datos del Centro Nacional de Predicción Meteorológica. Bueno, recordemos que la semana anterior pues, estuvimos presentando una noticia en donde directamente el gobierno iraní acusaba a Israel y a las potencias occidentales de estar causando esa sequía, que a través de armas geofísicas eran ellos los que estaban pues, impidiendo la lluvia en Irán. Desde luego, no sería de extrañar, sabiendo pues, que las armas geofísicas se han estado utilizando en esta guerra, ¿no? En esta guerra que está aconteciendo por partes, como decía el Papa Francisco, en la cual se está utilizando, pues, como decíamos también, estas armas geofísicas, que se prohibieron en la ONU expresamente, pero que, desde luego, pues, se han pasado todos estos tratados a la torera totalmente y pues siguen en lo suyo, todos, ¿no? Todos están usando este tipo de armas y de ahí también pues, que haya ese cambio climático evidente en muchas partes, pero que no es solamente porque el ser humano está lanzando CO2 a la atmósfera, sino que hay buena parte de protagonismo de armas geofísicas en toda esta cuestión. En todo caso, vemos pues, como Irán cada vez pues, está más debilitado, aunque, como sabemos por profecía, pues, va a tener su papel antes de que llegue este nuevo orden mundial. También Turquía tendrá un papel pues, determinante en todas estas escenas geopolíticas, también con una clara orientación profética, ¿no? Porque hay profecías en la Biblia que hablan de Turquía acerca de ese Éufrates que se secaría antes de que hubiera el Armagedón. Por tanto, Turquía es una nación que sabemos que va a acabar mal también antes de tiempo. Os traemos este titular esta semana para que veamos cómo se va calentando el tema de Turquía e Israel. Nos dice Turquía no es Irán, pero sí representa una amenaza. Durante el último año, en el discurso público israelí, Turquía ha sido descrita cada vez más como el nuevo Irán. Israel está particularmente preocupado por la presencia militar de Turquía en Siria, la participación de Ankara en el conflicto palestino-israelí y el potencial de fricción en el Mediterráneo oriental. Bueno, potencial de fricción porque recordad que Turquía tiene intereses energéticos en esos yacimientos que hay en el Mediterráneo y que se están pues, discutiendo con Israel, algunos de ellos. Así que ellos tienen, una confrontación abierta en todas estas cuestiones. Es también un punto caliente en las relaciones entre Turquía e Israel. Nos sigue diciendo el artículo, la parte que os hemos seleccionado. Además, Turquía se está fortaleciendo militarmente, expresa posturas extremadamente críticas hacia Israel e incluso emplea un discurso deslegitimizador en su contra. La mayoría de estas preocupaciones se relacionan con la creciente presencia de Turquía en Siria tras el colapso del régimen de al-Assad,
así como su influencia en los acuerdos posteriores al alto el fuego en Gaza, particularmente si dichos acuerdos incluyen una presencia militar dentro de una fuerza internacional de estabilización en la franja, un escenario menos comentado, pero con un importante potencial de fricción. Claro, porque si este plan desarrollado por Estados Unidos finalmente llega en sus últimas etapas, pues eso significará que tropas internacionales deberán de entrar en la franja para hacer el control del alto el fuego. Bueno, esas tropas podrían incluir tropas turcas, cosa que a Israel no le hace para nada ninguna gracia. Así que vemos todos estos puntos de fricción. También vemos pues, el tema de Siria, como Turquía tiene esos intereses puestos en Siria, unos intereses que no solamente son geopolíticos y de recuperar ese protagonismo que ya tuvo durante el Imperio Otomano en el siglo XIX y anteriores, sino que también hay una agenda económica muy interesante para Turquía. Recordar que Turquía es un aliado muy estrecho de Qatar. Qatar es uno de los principales productores de gas del mundo y Qatar tiene la intención, o le gustaría al menos, pues a través de un gaseoducto que pasara por una Siria pacificada y bajo control de Turquía, pues entrar ese gaseoducto por Siria, entrar en Turquía y de Turquía llegar a Europa, de forma que pudiera vender su gas de una forma más rentable y factible pues, a lo que son las potencias europeas. Bueno, pues todos estos temas, desde luego, pues son motivo de fricción con Israel. Israel también tiene interés de que llegue el gas que ha descubierto en sus costas a los países europeos, pero ellos tienen no el plan de pasar ese gaseoducto por Turquía, sino de hacerlo mediante pues, un gaseoducto que pase por Chipre y también pues, desde ahí a Grecia y de Grecia a Europa. Así que vemos proyectos que se solapan, que son incompatibles unos con otros y, por tanto, también el motivo de estas guerras también es un motivo siempre económico, no lo olvidemos nunca. Nos dice el Mediterráneo Oriental, donde Turquía cuenta con la ventaja de la fuerza de su armada. Encima Turquía en el mar parece pues, muy potente, ¿no? Turquía, junto con Qatar, es uno de los aliados de Hamás. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha declarado repetidamente que Hamás es un movimiento de resistencia y no una organización terrorista. Al concluir el Ramadán, en marzo de 2025, Erdogan maldijo diciendo: «Ojalá Alá destruya al Israel sionista», una afirmación que deslegitima la existencia misma de Israel y que ya no es inusual en el discurso turco. En el contexto sirio, las principales preocupaciones de Israel son la presencia militar turca en el centro y sur de Siria y las restricciones impuestas a la Fuerza Aérea israelí en el espacio aéreo sirio. Claro, porque Turquía tiene aviación también y marca pauta. Nos dice, en cuanto a las inversiones económicas previstas en Siria, existe preocupación de que algunas de las rutas comerciales y energéticas que Turquía intenta promover, la que hablábamos con Qatar, puedan eludir a Israel de maneras que podrían poner en peligro proyectos que Israel esperaba impulsar, como los relacionados con el desarrollo del corredor India-Oriente Medio-Europa. Bueno, pues Israel tiene sus proyectos también de futuro para poder pues, ser un actor importante en lo que va a ser el comercio mundial, en ese nuevo orden mundial que se va a instaurar. Todos están luchando en esa carrera por posicionarse de la mejor forma. Finalmente, este artículo os hemos destacado esto. Una vulnerabilidad importante es la antigüedad de la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea Turca. Por lo visto ese es su punto flaco. Y la necesidad de adquirir nuevas aeronaves. En octubre, Turquía firmó un acuerdo con el Reino Unido para la compra de 20 Eurofighters Typhoon y está a punto de adquirir unos 24 Typhoon usados de los Emiratos Árabes Unidos y Omán para evitar los largos plazos de entrega asociados a la adquisición de nuevos aviones. Turquía también está avanzando en el campo de la defensa aérea y aspira a construir un sistema de defensa aérea integral, conocido como la cúpula de acero. Bueno, pues Turquía siempre en ese avispero, siempre intentando sacar mejor tajada de todos lados, una situación que los va a llevar a tener grandes problemas en un futuro próximo. Vemos también en este titular cómo pues, ya ha conseguido de Qatar, de su aliado principal, pues que le ceda unos aviones hasta que no reciba este encargo que ha hecho a Europa de aviones nuevos. Nos dice, Turquía adquiere los Eurofighter de Qatar en una histórica transferencia de aviones de combate de segunda mano que equilibrará el poder aéreo en la región. Por tanto, con esto Turquía va a poder plantar cara más fuertemente todavía a Israel de lo que lo ha hecho hasta ahora.
Nos dice la transferencia se inscribe en una relación de defensa ya muy estrecha entre Turquía y Qatar, que incluye presencia militar turca en el Emirato, programas conjuntos y un alineamiento político sostenido desde mediados de la pasada década. Este nuevo paso refuerza a Qatar como facilitador regional de transferencias tecnológicas avanzadas y consolida a Ankara como socio de referencia para Doha en materia de seguridad y cooperación industrial. Bueno, ya sabéis que Doha es la capital de Qatar. Bueno, pues tenemos aquí la situación, ¿no?, con estos dos socios, Turquía y Qatar, que están trabajando mano a mano para conseguir pues, sus proyectos, sus objetivos que chocan directamente con Israel. Todo esto no augura nada bueno, evidentemente. Va a ser un factor más encima de la mesa que va a generar esa deflagración que va a haber más pronto que tarde y que va a dar colofón a esa tercera guerra mundial por partes que estamos viviendo desde la caída de las Torres Gemelas. Aquí vemos, ¿no?, este artículo que ya tiene un tiempo que nos dice Siria derriba el último escollo para un cambio histórico en Europa, una autopista energética con Oriente Medio. Bueno, pues os muestro simplemente el mapa para que veáis que todo esto no son bromas y que realmente Turquía, vemos aquí esta línea en rojo, como tiene la intención de llevar el gas de Qatar, que es uno de los mayores productores del mundo, pues pasando por Arabia Saudita, pasando por Jordania, Siria y Turquía, llegar a Europa. Estas son las intenciones que hay encima de la mesa y por eso están luchando también. Bueno, en esta ayuda, ¿no?, que está dando Estados Unidos y también Occidente a Israel y a los países aliados de Israel para que Israel pueda salirse con la suya en sus objetivos y pueda construir ese tercer templo, pues también juega el papel de Europa. Europa también, por mucho que se llene la boca de que están en contra de Israel, ¿no?, pues están por detrás ayudando a los países y a las situaciones para que Israel pueda salirse también con la suya. Vayamos a ver también este titular que os traemos esta semana. La Unión Europea destina 35 millones de euros para reforzar las Fuerzas Armadas de Jordania. El Consejo de la Unión Europea, que reúne a los Estados miembros, dio este lunes luz verde a destinar 35 millones de euros para reforzar las Fuerzas Armadas de Jordania y también aprobó una partida de 10 millones de euros para el Ejército de República Democrática del Congo y otra de 14,5 millones para el Chad. Bueno, Europa pues también está jugando sus bazas juntamente con Estados Unidos para que este nuevo orden mundial pues llegue a ser una realidad en los términos que ellos han diseñado. Por tanto, pues Europa, aunque diga una cosa, al final siempre acaba haciendo otra. Vemos como Jordania también ya estaba profetizado que sería ese país que en el final de los tiempos daría soporte a Occidente, serían aliados de Occidente, serían pues estas regiones, ¿no?, de Edom, Moab y Amón, que no recibirían castigo del rey del norte. Pues todo esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Bueno, desde luego sabemos, ¿no?, que no solamente Israel tiene la intención de construir el tercer templo, Occidente está interesado en que Israel construya ese tercer templo. Está interesado porque hay varios actores muy importantes que así lo quieren. En primer lugar está pues empezando por el Vaticano, el Papa de Roma. Sabemos por las profecías que ese rey del norte en su brazo espiritual, que es el Vaticano, tiene la intención de instalarse en el tercer templo de Jerusalén. Por tanto, ellos están apoyando a través de su brazo militar, que es Estados Unidos, que se construya, que se posibilite la construcción de ese tercer templo por parte de Israel. Cuando esté construido, el Vaticano se va a querer instalar ahí. Ya lo intentó en la Edad Media durante las Cruzadas, no lo consiguió y ahora lo tiene a punto de caramelo. Luego tenemos también otro actor principal en todo esto, pues que son las sociedades secretas que gobiernan este mundo. Todos los que están un poco informados saben perfectamente que este mundo no lo mandan los políticos de turno, ni las empresas, ni las multinacionales de turno, sino que quien manda realmente son estas élites que se organizan mediante sociedades secretas y que, recibiendo ayuda de poderes que no son humanos, pues están manejando los hilos de esta tierra, desgraciadamente, pero es así. Ellos también están interesados en que se construya ese tercer templo porque quieren que ahí aparezca ese Lucifer, ese Satanás trayendo la doctrina pura a una humanidad que en esos momentos estará ya tan desesperada que va a recibir toda esa información y toda esa realidad con los brazos abiertos. Y finalmente, un tercer actor también importante es ese pues, falso profeta que se decía en la Biblia, ¿no?, ese protestantismo apóstata, esos evangélicos, ¿no?, que están con su apoyo pues, empujando a Israel a que construya también ese tercer templo, porque ellos piensan que antes de la segunda venida de Jesús
pues debe haber el templo israelí construido, el templo de Jerusalén construido, reconstruido. Fue destruido en el año 70 por los romanos y ellos quieren y piensan que deberá de estar construido antes de la segunda venida de Cristo, en una mala interpretación de las profecías que ellos hacen. Pero en todo caso, veamos la noticia que os traemos a continuación y veremos que realmente es mucha gente la que está apoyando esto. Nos dice 700 millones de sionistas y la batalla por el mundo libre. Este es un artículo del medio de prensa Aurora Israel, un medio judío, y nos dice lo siguiente. Os hemos seleccionado algunos trozos. Nos dice, hoy frente a la alianza antioccidental de Teherán, Doha y Moscú, se necesita una renovada alianza sionista global basada en la fe, la identidad y la libertad. En este sentido, ha surgido una tendencia en Occidente, particularmente en Estados Unidos, de líderes, personas influyentes, clérigos e intelectuales no judíos, predominantemente evangélicos cristianos, que se identifican abiertamente como sionistas. Esto es una realidad que estamos viendo día a día, cada vez más. El artículo continúa diciendo, se requiere una movilización integral. Todo esto lo dicen este medio de prensa judío. Una alianza basada en valores, cultural y orientada a la conciencia que una a las fuerzas que creen en los principios judeocristianos que cimientan el mundo libre. Entre 600 y 700 millones de cristianos evangélicos en todo el mundo apoyan al Estado y al pueblo de Israel. A ellos se unen otros grupos que se identifican con los valores sionistas. Esta es una poderosa fuerza global que pocos comprenden realmente. No son simplemente pro-israelíes de opinión, son socios activos en la comprensión de que fortalecer a Israel significa empoderar a Occidente. Y finalmente os hemos seleccionado esto. El vínculo entre Israel y Occidente está ligado a la historia política moderna. La alianza entre el sionismo judío y el sionismo no judío propició el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Junto a Hels y Ben Gurión se encontraban líderes cristianos y pensadores occidentales, Lord Balfour, Winston Churchill, Lloyd George, el general Orville Wingate y el presidente Harry Truman. Consideraban el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel no solo como justicia para el pueblo judío, sino como la protección de los cimientos de la civilización occidental. Bueno, aquí lo adornan mucho, pero realmente pues estos poderes occidentales ya en el año 1948 ya estaban interesados en levantar una nación de Israel en esas tierras para que pudieran levantar ese tercer templo, porque como hemos dicho antes, tanto el Vaticano como las sociedades secretas como el protestantismo apóstata están trabajando para que ahí se presente uno que haciéndose pasar por Jesús va a traer pues, el colofón a ese nuevo orden mundial que se va a instaurar. Bueno, pues eso va a ser el anticristo anunciado en la Biblia. Al cabo de un tiempo va a venir el verdadero Jesús en su segunda venida, pero antes va a acontecer todo esto y para esto están trabajando. Bueno, pues sabiendo todo esto, ahora vamos a presentaros pues, lo que van a ser las noticias acerca de estos F-35 que el gobierno norteamericano, de mano de Donald Trump, se ha comprometido a vender pues, a Arabia Saudita. Desde luego va a ser algo sorprendente lo que vamos a leer, teniendo en cuenta todo esto, que Estados Unidos, según vemos por activa y por pasiva, está pues, ayudando y empujando a Israel a conseguir sus objetivos y poder construir ese tercer templo. Entonces, ¿cómo es posible que esté dispuesto Estados Unidos mismo a vender F-35, que como vamos a ver es un arma de guerra impresionante, al enemigo potencial de Israel, que es Arabia Saudita, como también veremos en lo que os presentaremos ahora, en fin, poniendo en peligro pues, los objetivos que tiene Israel de construir ese gran Israel y de vencer también, pues cuando sea el momento, a Arabia Saudita y a todas las naciones árabes para poder finalmente construir el tercer templo. Vamos a desarrollar todo esto y vamos a empezar pues, viendo este primer vídeo donde veremos la venta a la cual se ha comprometido Donald Trump con el presidente de Arabia Saudita. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la venta de cazas furtivos F-35 solicitada por Arabia Saudita durante una reunión con el príncipe heredero del país, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca.
Antes de continuar, dale me gusta a este video para conocer más detalles de este crucial acuerdo armamentístico. El presidente Trump aprobó un importante paquete de venta de defensa que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudita continúe comprando productos estadounidenses, detalló la Casa Blanca en un comunicado. Asimismo, se informó que acordaron la compra por parte de Riad de casi 300 tanques estadounidenses y suscribieron un acuerdo de defensa estratégico que fortalece la cooperación militar entre los dos países. La adquisición de los F-35, los aviones de combate furtivos más avanzados del mundo y que solo fabrica Estados Unidos, era una de las prioridades de Bin Salman durante su visita. Y es que Trump ya había adelantado que autorizaría la operación, pese a los recelos existentes en Washington, donde se temía que la transferencia pudiera alterar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio y generar inquietud en Israel. Trump y Bin Salman firmaron también un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles, así como otros acuerdos relativos a minerales críticos destinados a diversificar las cadenas de suministro. ¿Y tú, crees que esta venta de F-35 fortalece o pone en riesgo la estabilidad en Oriente Medio? Te leemos en los comentarios. Hombre, a la hora de analizar estas situaciones, pues siempre se apela pues, a temas económicos, a temas de pues, intentar pues, arrastrar a Arabia Saudita a firmar un acuerdo con Israel, bueno, pues como si pues, la agenda del Tercer Templo no existiera, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando esas dos mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca que hay en la explanada de las mezquitas en Jerusalén caigan para poder construirse ahí el Tercer Templo, pues no solamente Irán, sino que también Arabia Saudita y todas estas naciones árabes pues van a despertar y en una gran furia van a atacar a Israel. De eso pues creo que no puede haber ninguna duda de que eso va a acontecer. Entonces, bueno, ¿cómo es posible entonces que ese aliado de Israel esté vendiendo este tipo de armamento tan potente a una nación pues que cuando llegue el momento del Tercer Templo se va a regirar contra Israel y contra Occidente? Bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? Bueno, vayamos a ver pues, el segundo vídeo donde veremos realmente lo potentes que llegan a ser estos aviones. ¿Qué le mostramos ahora? El F-35, el más avanzado avión de combate del mundo. No es que haya salido recién al mercado, porque hace noticia entonces, diría usted, porque según se supo, esta semana se utilizó por primera vez en la historia. Veamos entonces algunas de las características que tiene esta aeronave. El F-35 tiene un peso de 13.154 kilos, tiene un ancho de 10,7 metros y un largo de 15,4 metros. Su radio de combate para volver con combustible a su punto de partida es de 1.239 kilómetros. Es decir, podría volar, por ejemplo, desde Santiago hasta Castro en Chiloé y luego regresar a Santiago sin necesidad de recarga. El F-35 puede transportar misiles aire-aire, bombas guiadas y misiles crucero. Y su valor es de unos 100 millones de dólares. O sea, puede ser eso unos 62.500 millones de pesos por unidad. Bueno, esta venta que se ha autorizado por parte de Trump, desde luego, pues ha hecho saltar las alarmas a Israel, porque ellos entienden que aunque este avión se venda a Arabia Saudita no en todas sus funciones, por tanto no tendrá el potencial de los que ya tiene Israel, de los F-35 que ya tiene Israel, bueno, pero aún así pues seguirá siendo un arma muy poderosa, ¿no? Entonces Israel pues en fin, ha protestado ante esta venta. Vayamos a ver ahora pues una noticia de un medio judío en donde se analiza toda esta situación y veremos pues datos realmente interesantes, ¿no?, de todo este planteamiento. Nos dice la noticia: no habrá aviones de combate F-35 para Arabia Saudita. Os hemos seleccionado esto. Vamos a llegar a un acuerdo. Van a comprar F-35. Es un avión excelente, declaró el presidente estadounidense Donald Trump en el despacho Oval la semana pasada durante la visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Esta noticia debería alarmar a todos los estadounidenses y a todos los amigos de Israel, por las razones que os decíamos antes, claro. Los gobernantes autócratas amigos de Estados Unidos pueden ser derrocados, se refiere a los gobernantes de Arabia Saudita. Las políticas pueden cambiar de la noche a la mañana y las armas que se les entreguen pueden quedar rápidamente fuera de la influencia o el control de Estados Unidos.
Bueno, esta sería la situación cuando se construya el tercer templo, claro. Cuando se construya el tercer templo y caigan las mezquitas, pues habrá esta situación que aquí en este artículo ya se está denunciando, ¿no? Que digamos que van a cambiar de bando rápidamente estos poderes de Arabia Saudita y van a tener todo este armamento a su disposición, ¿no? Bueno, ¿por qué se está haciendo todo esto entonces? Nos dice, esta no es una venta de armas rutinaria. Conceder a Riad el acceso al F-35 significa poner la tecnología del sigilo y sensores más avanzada de Estados Unidos en manos de un régimen sin controles democráticos ni ninguna certeza de continuidad política a largo plazo. Bueno, dice tecnología de sigilo porque estos aviones, aparte del potencial de destrucción que tienen, además es que son indetectables por el radar y por los rayos infrarrojos. Por tanto, son aviones, en fin, de última generación. Nos dice las promesas de Riad, incluso en una normalización al estilo de los acuerdos de Abraham, no justifican la renuncia a la ventaja tecnológica estadounidense ni al menoscabo de la seguridad de Israel. Claro, porque digamos que la excusa que se pone para justificar esta venta a Arabia Saudita es que así Arabia Saudita estará más dispuesta a firmar los acuerdos de Abraham con Israel. Pero recordemos que esos acuerdos de Abraham contemplan la creación de un Estado palestino, cosa que Israel se niega en redondo, y también esos acuerdos van a saltar por los aires cuando, una vez más, repetimos, se construya ese tercer templo en Jerusalén. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿No? Ellos saben que esta situación va a cambiar y que se va, digamos, a envenenar muy rápidamente. Entonces, ¿cómo es que están armando de esta forma a Arabia Saudita? Veamos también este artículo para acabar de analizar toda esta situación. Nos dice por qué Estados Unidos aprobó un paquete F-35 más débil para Arabia Saudita que el F-35I de Israel. ¿Cuánto más débil?, nos pregunta. Nos dice Estados Unidos ha acordado en principio vender cazas furtivos F-35 a Arabia Saudí, pero con importantes restricciones diseñadas para preservar la ventaja militar cualitativa legalmente establecida para Israel en Oriente Medio. Si hay una ley en Estados Unidos que prohíbe reforzar a países enemigos de Israel. Israel siempre debe de tener la preeminencia militar en todo momento. Está escrito por ley en Estados Unidos. Nos dice esta decisión supone un paso significativo en las relaciones de defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudí y choca con la oposición firme de Israel de dejar de ser el único operador actual de F-35 en la región. La administración confirmó que Arabia Saudita recibirá una versión de capacidad reducida del avión que carece de varias de las tecnologías, armas y sistemas de guerra electrónica avanzados suministrados a Israel. Israel, el primer país fuera de Estados Unidos en recibir el F-35, ya hace unos años, ha tenido el avión en servicio activo durante 8 años y ahora opera en varios escuadrones. Su aparato de defensa sigue preocupado por la posibilidad de que cualquier venta, incluso una de menor categoría, pueda diluir su ventaja tecnológica. Israel está preocupado, claro, porque va a perder potencial ante esos aviones de Arabia Saudita. Nos dicen los funcionarios israelíes argumentan que la adquisición de estos aviones furtivos por parte de Arabia Saudita podría complicar el dominio aéreo de Israel, que alineaciones regionales de Arabia Saudita podrían cambiar muy rápidamente. Es algo que también argumentan los israelíes. Cuidado en armar a Arabia Saudita de esta forma, con esta tecnología de última generación, porque podrían cambiar de opinión muy rápido. Y ellos saben que van a cambiar de opinión, porque ellos saben los planes que tienen de construir ese tercer templo. Por tanto, en fin, se preocupan de que Estados Unidos arme a Arabia Saudita. También os hemos destacado esto de la noticia. Tanto el Gabinete de Seguridad como la Fuerza Aérea de Israel han presentado objeciones formales, pero Washington ha reiterado que se cumple la ley estadounidense que requiere que Israel mantenga la superioridad y que este requisito guía cada decisión en el acuerdo con Arabia Saudita. Para Washington, la venta forma parte de una estrategia geopolítica más amplia. Arabia Saudita ha deseado el F-35 durante años y el avión se consideraba una pieza clave en los esfuerzos de Estados Unidos por fomentar la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel y profundizar el papel de Riad en los marcos de seguridad regional liderados por Estados Unidos. Claro, ya, pero ellos saben que van a construir el tercer templo y que todo esto, toda esta paz regional, todos estos equilibrios por los cuales parece que están trabajando ahora con estos acuerdos de Abraham, van a saltar por los aires. Entonces, una vez más, ¿por qué están armando a Arabia Saudí de esta forma? Finalmente, nos dice esto el artículo, los funcionarios estadounidenses
describen la venta como una piedra angular de la cooperación estratégica a largo plazo con Arabia Saudita, destinada a contrarrestar a Irán, fortalecer la integración de la defensa aérea y vincular más estrechamente a Riad con las estructuras de seguridad estadounidenses. Bueno, siempre se pone pues, la excusa de Irán, ¿no? Como Arabia Saudita está a matar con Irán, pues la excusa siempre es esa, ¿no? Pues que, claro, armando a Arabia Saudita, pues neutralizan a Irán, que es el peligro máximo para Israel. Sí, claro, pero cuando caigan las mezquitas, Arabia Saudita también será un potencial enemigo de Israel impresionante. Ahí que Irán, evidentemente, van a estar luchando contra Israel, pero Arabia Saudita también. Entonces, esa teoría no funciona, no sirve en este caso. Finalmente, nos dice el artículo, el acuerdo continúa generando tensión, con Israel pidiendo cautela y Washington tratando de equilibrar intereses estratégicos en uno de los panoramas de seguridad más complejos del mundo. Bueno, para rematar la cuestión, pues veamos esta encuesta que se hizo ya hace un tiempo, en el año 2020, que decía, más saudíes piensan que Israel, en lugar de Irán, es la mayor amenaza de la región. La encuesta también revela que la mitad de los bahreinís y un tercio de los emiratís no creen que el Estado judío tenga derecho a existir, lo que sugiere que la afinidad de los israelíes por los estados del Golfo no es totalmente recíproca. Bueno, en definitiva, las mismas poblaciones, tanto de Arabia Saudita como de Emiratos Árabes como de Bahrein, que son tres monarquías del Golfo sunitas, que cuando caigan las mezquitas seguro que van a reaccionar, pues para ellos es más amenaza Israel, que creen que no debería ni existir, que no Irán. Por tanto, vemos que la situación es esta. Nos dice, los saudíes consideran a Israel, no Irán, la mayor amenaza a la seguridad regional, según una encuesta de opinión realizada en Jerusalén, publicada el miércoles. Los resultados parecen contradecir la opinión de prácticamente todos los analistas de Oriente Medio, que dicen que los estados árabes sunitas se están acercando a Israel, al que consideran un fuerte aliado en la lucha conjunta contra el Irán chiita. Bueno, pues esto no es así. Aquí están mintiendo. Irán, claro que es un enemigo de Arabia Saudita, pero más lo es Israel, cuando sobre todo caigan esas mezquitas en ese proyecto de construir el tercer templo. Así que nos están engañando una vez más. Finalmente este titular, ni Irán ni Hamás. La mayor amenaza para Israel en Oriente Próximo es Arabia Saudí. Donald Trump y Mohammed bin Salman han llegado a acuerdos de defensa, inversiones y de venta de cazas F-35 al Reino Saudí. El acercamiento supone un giro que refuerza el papel de Riad en la seguridad regional. Bueno, todo esto pone en peligro claramente a Israel. Entonces, ¿por qué se está haciendo? Bueno, desde luego la respuesta pues la tenemos en esta imagen que os traemos. Nosotros sabemos por profecía que el rey del norte, en su brazo espiritual, que es el Vaticano, esa primera bestia, será levantada por esa segunda bestia, ese brazo militar del rey del norte, que está trabajando para traer el nuevo orden mundial. Y esa primera bestia, el Vaticano, se va a posicionar en Jerusalén, entre los dos mares, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Eso es Jerusalén, en el monte glorioso y santo. Ahí se va a instalar ese rey del norte en su brazo espiritual. Ese es el Vaticano, es la bestia de Apocalipsis. Como Estados Unidos quiere que Israel construya el tercer templo, pero no quiere que Israel lo ocupe, no quiere que Israel pues ejerza ahí pues un tipo de sacerdocio tipo levítico. Ellos lo que quieren es que Israel, una vez haya construido el tercer templo, quede suficientemente debilitado como para que tengan que acatar finalmente el liderazgo del nuevo orden mundial en manos pues, del Vaticano, liderado por el Vaticano, que va a ser en esos momentos vistos por todos como el único líder moral capaz de traer las soluciones a un mundo ya prácticamente en las últimas. Así que, en definitiva, esta podría ser una explicación del por qué Estados Unidos, si finalmente este acuerdo llega a su término, pues acaba vendiendo esos F-35 a Arabia Saudita. Todo esto ya estaba profetizado. Se nos decía en Apocalipsis 13:12, ¿no? Cómo pues esa segunda bestia que es Estados Unidos daría autoridad al Vaticano cuando se estableciera el nuevo orden mundial. Nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Y dónde se instalará esta primera bestia que va a levantar la segunda bestia? ¿Dónde se instalará el Vaticano, que va a levantar Estados Unidos?
Pues en Jerusalén, nos dice Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, pues toda esta es la agenda que hay encima de la mesa, pero sabemos también, pues como siempre decimos, que de momento hay naciones poderosas que se están oponiendo frontalmente a Occidente en sus planes de construir ese nuevo orden mundial. Estas naciones principalmente son China y Rusia. Ya nos decía la profecía, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este oriente es China y este norte es Rusia, en relación al punto cardinal de Jerusalén. Con lo cual, ya vemos que en el final de los tiempos debería haber una situación de enfrentamiento entre el rey del norte, que es pues, Estados Unidos, las naciones occidentales y el Vaticano, junto con las sociedades secretas, que se enfrentarían pues, con estas dos naciones, especialmente con China y con Rusia. Vayamos a ver las noticias de esta semana también, para ver cómo está este enfrentamiento que estaba profetizado. Nos dice máxima tensión entre China y Japón por Taiwán, las señales que disparan las alarmas sobre una invasión inminente. Es el choque diplomático más grave de los últimos años entre China y Japón. Bueno, aquí no es Estados Unidos el que presiona directamente a China, pero lo hace mediante su lacayo, en este caso, que es Japón, ¿no? Japón sabemos que tiene una actitud absolutamente servil con Estados Unidos desde que fue vencido después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Estados Unidos usa a este actor para presionar a China. Nos dice el último capítulo de su enfrentamiento nace del comentario de la primera ministra japonesa sobre Taiwán. Sanae Takaichi, que sugirió que Tokio podría tomar medidas militares si China ataca a Taiwán, Pekín reaccionó de inmediato pidiendo a Takaichi que se retractara y al tiempo convocó al embajador japonés. Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y ha prometido tomar el control de la isla por la fuerza si es necesario. Para su gobierno, la soberanía de Taiwán es el tema más delicado en sus relaciones con otras naciones, una línea roja que no debe cruzarse. La tensión llegó a su máximo nivel este lunes. Japón anunció que había movilizado su aviación tras detectar un supuesto dron chino en las proximidades de su isla más cercana, Taiwán. El incidente del presunto dron se sumó al de los barcos. Según el ministro jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, el domingo buques de los guardacostas chinos pasaron varias horas en aguas territoriales japonesas alrededor de las disputadas islas Senkaku, conocidas en China como Diaoyu. Bueno, pues vemos como la tensión, ¿no?, con China va también increciendo, se la está presionando, se la está provocando continuamente con todo el tema de Taiwán, un tema que viene también desde la guerra de Corea que hubo pues, en esa región, con Estados Unidos involucrado, y que ahora está sirviendo pues, para ir apretando las clavijas a China a través, pues, en este caso, de este actor, Japón, totalmente supeditado a Estados Unidos. También pues, os traemos este titular: tensión en Asia, Hong Kong corta vínculos oficiales con Japón y cancela viaje escolar por crisis con Pekín. Bueno, pues tensiones por todos lados. ¿Cuál es el motivo de que se está presionando a China? ¿Por qué China no quiere plegarse a este nuevo orden mundial que se le está pues, imponiendo día a día? Bueno, en primer lugar por razones económicas, como ya hemos visto antes, ¿no? Como hay esos juegos económicos donde todo el mundo está mirando por lo suyo. Pero es que aparte también hay una razón espiritual, una razón, digamos, de aceptación de un poder espiritual. Sabemos que este nuevo orden mundial va a ser liderado por el Papa de Roma, tal como nos dicen las profecías y tal como estamos viendo en las noticias cada semana. Evidentemente China, que es un país ateo totalmente, no quieren para nada aceptar que un poder religioso los pueda mangonear. Entonces, por eso están también plantando cara a ese intento del papado de adquirir la hegemonía en este mundo. Bueno, pues China está, por tanto, presionando a todo el mundo cristiano, todas aquellas iglesias que están operando en China y que no forman parte del aparato oficial de esa nación, pues están siendo perseguidos y encarcelados. Esta es la razón por la cual China se opone, una de las razones, a este nuevo orden mundial. Veamos esta noticia. Nos dice China: 18 pastores fueron arrestados con posible pena de prisión tras ofensiva comunista contra los cristianos. Bueno, os dejo aquí la noticia por si la queréis leer. Desde luego, pues vemos la situación, ¿no? Como, pues, no solamente los católicos afines al papado, al Vaticano de Roma, sino también los protestantes están siendo perseguidos
todos aquellos que no se conforman a tanto el catolicismo como el protestantismo oficial en China. Nos dice: la Iglesia Sion y otras comunidades cristianas chinas han enfrentado durante años cierres, vigilancia, detenciones y violencia por negarse a unirse al movimiento patriótico de las tres autonomías, vía controlada por el Estado. Es decir, que el Estado chino, el gobierno chino, ha creado un protestantismo afín a la nación china, a los intereses de China, y que todo aquel que no pertenezca a ese tipo de protestantismo pues va a ser perseguido. Bueno, pues vemos todos estos conflictos día a día como van también en aumento. También a Rusia se la ha estado presionando todos estos años, ¿no?, de guerra con Ucrania. Ahora parece, como vemos en este titular, pues que se acerca una posible paz. Nos dice: Estados Unidos y Ucrania se acercan a un acuerdo sobre el plan de paz. Bueno, veremos cómo acaba todo esto, pero desde luego la consecuencia ha sido pues un debilitamiento claro por parte de Rusia. Occidente ha conseguido, usando pues a esta nación noble y valiente que es Ucrania, pero que en todo caso se ha desangrado en una guerra prácticamente diríamos que suicida, con un poder mucho mayor que Rusia, y bueno, pues se la ha usado para poder debilitar y hacer pues la puñeta a Rusia, ¿no? Bueno, desde luego pues ha habido una cantidad de muertos en estos años que ha durado esta guerra impresionante. Algunos hablan de más de 1 millón de muertos por parte del ejército ruso y también una cantidad impresionante por parte del ejército ucraniano. Esto ha sido una sangría que, bueno, pues ha debilitado a Rusia. Bueno, Rusia y China sabemos que se las va a ir apretando hasta que va a llegar un momento que van a claudicar y van a aceptar formar parte de ese nuevo orden mundial. Luego van a haber otros problemas y finalmente se van a volver a rebotar y va a acontecer la famosa batalla del Armagedón, que eso ya va a ser la Cuarta Guerra Mundial profetizada también en Apocalipsis. Estados Unidos también, ese rey del norte, no solamente está apretando a Rusia y a China en sus propios terrenos, sino también en África, un país pues, o un continente de grandes recursos naturales por los cuales todos están luchando. En relación a todo esto, pues la noticia de esta semana: obispo nigeriano pide intervención militar de Estados Unidos en audiencia del Congreso. Nos dice: un obispo católico de Nigeria afirmó que la intervención militar de Estados Unidos es necesaria durante una audiencia del 20 de noviembre del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre África. La audiencia tuvo lugar pocos días después de un ataque a un internado católico en el oeste de Nigeria, en el que varios niños fueron secuestrados del dormitorio escolar. Nigeria es el epicentro de la persecución religiosa, dijo el presidente del subcomité, el representante Chris Smith, republicano de Nueva Jersey. No se equivoquen, estos ataques continuos se basan en la religión y desviar la atención de ello es negar lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Sin una intervención rápida, el cristianismo corre riesgo de desaparecer en partes del norte y del cinturón medio de Nigeria. En muy poco tiempo, señaló el obispo. Se requiere una intervención coordinada, política, militar y humanitaria. Señor presidente y miembros, la sangre de los cristianos nigerianos clama ante ustedes. No podemos permitirnos esperar más, afirmó el obispo. La audiencia subrayó la persistente persecución religiosa contra cristianos en Nigeria por parte de grupos como Boko Haram y pastores extremistas Fulani, y expresó cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos podría presionar al gobierno nigeriano para frenar esta violencia religiosa. También dijo que unas 52.000 personas cristianas han sido asesinadas, además de 34.000 musulmanes moderados desde 2009. El embajador Jonathan Pratt, funcionario principal a cargo de la Oficina para Asuntos Africanos del Departamento de Estado, condenó la falta de intervención del gobierno nigeriano en defensa de los cristianos perseguidos y afirmó que la administración Trump está trabajando para desarrollar un plan que incentive la acción. Bueno, pues, ¿qué hay detrás de todo esto, verdad? Bueno, pues una vez más, todos estos grupos radicales musulmanes que están causando estas mortandades de cristianos en estos países africanos, al final, pues, ¿por quién fueron levantadas, no? ¿Por quién fueron levantados? ¿Por quién fueron financiados? Y han salido muchos informes y muchos estudios en relación a todo esto, de cómo Occidente pues, ha estado ayudando a estos grupos, digamos, tras bambalinas, para que crearan inestabilidad en la zona, porque esa inestabilidad le conviene a Occidente, para que con la excusa de que están masacrando a los cristianos puedan, cuando sea el momento, hacerse con todos esos países y con los recursos naturales tan impresionantes que tienen.
unos recursos naturales que ahora están siendo principalmente vendidos pues, a lo que es China y a Rusia también, pero principalmente a China, que es el actor principal cada vez más en esos países. Bueno, pues vemos como siempre hay un trasfondo en todas las cosas y todo al final gira alrededor de esta lucha entre estos dos bloques. También en este sentido, este titular, arzobispo de Camerún, advierte de cierre de iglesias si no liberan a sacerdote, y en Nigeria siguen cautivos 265 alumnos. Bueno, pues todo esto es la situación que está viendo pues, en este mundo, ¿no? Vemos cómo está todo regirado y cómo hay esta lucha por este nuevo orden mundial. Una lucha que también debe pasar por el cambiar las mentalidades humanas. En este sentido, os traemos esta noticia de esta semana. Un oso de peluche impulsado por inteligencia artificial contó a los evaluadores de seguridad sobre cuchillos, pastillas y sexo. Los grupos de defensa del consumidor están diciendo a los padres que se mantengan alejados de los juguetes de peluche y los robots que usan inteligencia artificial para responder a los niños que juegan con ellos. Nos dice, la inteligencia artificial está permitiendo que los juguetes infantiles, desde ositos de peluche hasta robots con ruedas, interactúen con los niños que juegan con ellos. Las organizaciones de defensa del consumidor advierten a los padres que se mantengan alejados. Advierten que los juguetes con inteligencia artificial pueden exponer a los niños a riesgos para su privacidad y a funciones de diseño adictivas. Los informes alegan que algunos juguetes con inteligencia artificial disponibles en el mercado carecen de las medidas de seguridad adecuadas y pueden ser programados para hablar con los niños sobre temas inapropiados. Según Pirk Kuma, el osito de peluche le indicó a un probador dónde encontrar cuchillos, pastillas y cerillas cuando se le preguntó. Habló con detalles sobre posturas sexuales, fetiches sexuales y juegos de rol de profesor-alumno cuando se le preguntó al respecto. Y en ocasiones sugirió material inapropiado en sus conversaciones con los probadores. Bueno, pues aquí vemos esta situación, ¿no? Desde luego ya estaba también profetizado, ¿no? Como al final de los tiempos, pues a lo malo dirían bueno y a lo bueno malo. Nos decía Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay un intento, desde luego, para cambiar las mentalidades humanas, que las gentes cada vez pues cambien más lo que son los paradigmas de la moral y eso permita pues traer un nuevo orden mundial a la Tierra que va a estar liderado primero por el Vaticano, en un cristianismo que va a ser un pseudo-cristianismo, no es el cristianismo exactamente de la Biblia, y que va a permitir pues esa venida de ese falso Mesías haciéndose pasar por Jesús, ese Satanás que va a hacer ese gran engaño. Bueno, pues para eso, para preparar a la población, se está empezando por los niños, pues cambiando también lo que son sus parámetros morales. Todo esto se hace de forma sutil a través de todas estas cosas. Y bueno, para terminar hoy pues os traemos esta noticia acerca también de la tecnología que se está preparando y que se va a usar para perseguir a todos aquellos que cuando llegue el momento no quieran entrar en ese nuevo orden mundial que se va a instaurar. Nos dice, este perro robot puede caminar o rodar y se divide en dos para adaptarse a cualquier situación. Vamos a ver el vídeo y veremos lo impresionante de estos avances.
Bueno, pues no hace falta ser muy listo para darse cuenta que todo esto se va a usar para monitorear y para perseguir a todos aquellos que, disintiendo de entrar en el nuevo orden mundial, pues se mantengan fuera de él. Todos ellos van a ser perseguidos. Esto ya estaba también profetizado en la Biblia una vez más. Se nos decía en Daniel 12:1 cómo habría una gran angustia en el final de los tiempos. Nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Habrá un tiempo de angustia, un tiempo de gran angustia, que van a sufrir todos aquellos que no hayan aceptado entrar en el nuevo orden mundial. Y bueno, pues finalmente esta noticia, este titular, ¿no? A Dios, desde luego, pues todo esto no le está gustando para nada, ¿no? La situación que se está creando en esta tierra. Sabíamos también por profecía que se iría apartando cada vez más de ella y, por tanto, pues que los desastres también a nivel, por ejemplo, natural, irían en aumento. Esto sería también una de las señales que anunciarían la pronta venida de Jesús en su segunda venida. Nos dice: asciende a 90 el número de muertos en Vietnam por las lluvias torrenciales. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Finalmente pues terminaremos con esta cita de Ellen White, como siempre, del libro de Eventos de los Últimos Días. Os hemos destacado esta frase: estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Esto fue escrito en Joyas de los Testimonios en el año 1909. Todo esto que fue profetizado en la Biblia y también ampliado por la profetisa Ellen White en su momento, bueno, pues vemos con asombro cómo está aconteciendo en nuestros días. Así que, una vez más, os conminamos pues a prepararos a través también del estudio, a través pues de la información que necesitamos conocer para no ser engañados en estos tiempos finales. Aquí os dejamos pues la página web oficial, elgranengañofinal.com, donde tenéis las conferencias puestas por temáticas para que podáis encontrar las que más os interesen. También esta página de Blogspot, elgranengañofinal.blogspot.com, donde tenéis también las conferencias puestas, pero por orden cronológico, para que veáis cómo todo esto se ha ido hablando desde el año 2006 y todo lo que se ha ido hablando se ha ido cumpliendo, porque todo está basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Y finalmente, pues también esta página de YouTube, donde vamos colgando las conferencias que se van presentando en Girona cada sábado, unas conferencias también imprescindibles para conocer los entresijos de lo que se está preparando en breve para este nuevo orden mundial que tenemos en ciernes. Y finalmente, pues nada más, daros las gracias, como siempre, a todos los que estáis colaborando en esta misión para poder dar pues esta información que llegue a todo el mundo y cada uno pueda tomar su decisión. Gracias a todos y os conminamos pues al jueves, donde, si Dios quiere, vamos a presentar la segunda parte de las noticias de esta semana. Así que hasta el jueves, que Dios os bendiga. Hasta pronto.